estaba escrito. Ese se le conoce como el periodo de la iglesia pentecostés. Había milagro, había gozo, había la mano de Dios que se estaba moviendo de una manera poderosa en el periodo de la iglesia pentecostés. ¿Cuál era la causa? ¿Por qué esa iglesia, del periodo de la iglesia pentecostés, había un mover tan poderoso? Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y permanecían todos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese era el motivo por el cual la iglesia permanecía en ese ambiente espiritual durante la primera etapa que se le conoce como el periodo de la iglesia pentecostés. En la segunda etapa, según el periodo de la iglesia apostólica, se le conoce como el periodo de expansión de la iglesia. Este periodo comenzó en el año 35 con la muerte de Esteban y terminó aproximadamente en el año 50 con la presentación del apóstol Pablo ante el concilio. Durante este periodo, según Hechos capítulo 8, se levantó una persecución en Jerusalén por la muerte de Esteban, y dice que todos los de la iglesia, excepto los apóstoles, tuvieron que salir de la ciudad de Jerusalén. Se armó una persecución, dando cumplimiento a lo que Jesús había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Durante esta persecución es donde Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 4, llega a la ciudad de Samaria. Y la ciudad de Samaria fue sacudida por el poder del Espíritu Santo, porque un hombre lleno del Espíritu de Dios llegó a la ciudad de Samaria. Durante esta persecución la iglesia pudo expandirse, pudo moverse por diferentes lugares. Llegaron a Chipre, Antioquía, a otro pueblo, anunciando el Evangelio, y dice la palabra de Dios que las vidas comenzaron a arrepentirse, los gentiles también comenzaron a aceptar a Cristo. En este periodo de expansión de la iglesia es el periodo donde la iglesia pudo expandirse y pudo crecer por una persecución que se armó en Jerusalén. La palabra tuvo que salir, tuvo que ser predicada. Es durante este periodo también, según Hechos capítulo 9, que también Saulo se levanta en contra de la iglesia, y dice la Biblia que también participó en la muerte de Esteban y había pedido carta para ir a la ciudad de Damasco, donde estaban refugiados casi la mayoría de los cristianos, con el propósito de maltratarle y de llevarle preso. Sin embargo, tuvo un encuentro con Cristo, y durante ese periodo entonces se le conoce como el periodo de expansión de la iglesia, donde la iglesia pudo expandir el evangelio fuera de Jerusalén. El evangelio pudo ser llevado también a los gentiles, y los gentiles fueron sacudidos por el poder del Espíritu Santo. Es durante este periodo donde Dios trata con Cornelio, y Cornelio Dios manda a buscar a Pedro para que llegara a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dice la Biblia que el Espíritu de Dios, Hechos capítulo 10, llegó a la casa de Cornelio, y todos en esa casa fueron sacudidos y comenzaron a hablar en otra lengua, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Es durante el periodo de la expansión de la iglesia. El tercer periodo de la expansión de la iglesia apostólica se le conoce la iglesia entre los gentiles, el periodo de la iglesia entre los gentiles. Este periodo comenzó en el año 50 con la presentación del apóstol Pablo ante el concilio, el año 50 después de Cristo, y terminó aproximadamente en el año 68 con el martirio y la muerte del apóstol Pablo. Durante este periodo fue donde Dios usó a este misionero conocido como el apóstol Pablo, que se le conoce como el misionero incansable, y la palabra de Dios pudo ser predicada en diferentes lugares. El evangelio pudo expandirse, ahí se escribieron las cartas paulinas, y el apóstol Pablo comenzó a entrar a diferentes ciudades conforme el Espíritu de Dios le guiaba. Y durante este periodo la iglesia entre los gentiles, la iglesia no solamente fue para los judíos el evangelio, sino también que pudo llegar a todas esas ciudades que el apóstol Pablo fue a predicar en sus viajes misioneros. Primero, segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo, hermano, fue ese periodo donde el apóstol Pablo pudo predicar. Durante este periodo, ya que terminó con el martirio de Pablo, aproximadamente en el año 68, es ahí donde casi la mayoría de los apóstoles murieron.
porque en ese tiempo gobernaba en Roma un emperador que fue el emperador más cruel en contra de los cristianos, el emperador llamado Nerón. Y durante ese periodo fue donde el apóstol Pablo, según lo dice la segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 7, que Pablo escribe esta carta ya porque él estaba preso con el propósito ya de ser decapitado. Y Pablo, aún estando preso, escribe esta carta a las iglesias, especialmente a este joven pastor llamado Timoteo, que había dejado pastoreando en la ciudad de Éfeso. Y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservado la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman mi nombre. El apóstol Pablo estaba preso en Roma, su último encarcelamiento, ya con el propósito de ser decapitado. Y él escribe esta carta, y tiene la valentía, porque sabía para dónde iba. Fíjate que Pablo escribe esta carta ya porque él estaba preso con el propósito ya de ser decapitado. Y Pablo, aún estando preso, escribe esta carta a las iglesias, especialmente a este joven pastor llamado Timoteo, que le ha dejado pastoreando en la ciudad de Éfeso. Y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservado la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman mi nombre. El apóstol Pablo estaba preso en Roma, su último encarcelamiento, ya con el propósito de ser decapitado. Y él escribe esta carta, tiene la valentía, porque sabía para dónde iba. Para el apóstol Pablo y para todos los apóstoles que murieron por la causa de Cristo, era un honor morir por la causa de Cristo. Dice que el apóstol Pedro murió crucificado, y cuando fueron a crucificar, dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro, crucifíqueme con la cabeza para abajo. Y así fue crucificado el apóstol Pedro durante este periodo de la iglesia de los gentiles, que terminó aproximadamente en el año 68. Luego entonces, en el periodo de la iglesia apostólica, se está la última etapa, que es la etapa de la edad sombra. Esta etapa se le conoce la edad sombra porque este periodo no hubo mucha explicación, no se sabe mucho de qué pasó. Ya no tenemos la historia del libro de los Hechos para que nos narre todo lo que pasó, como lo hemos leído en los otros periodos, sino que no se sabe lo que pasó, no se sabe qué hicieron los discípulos de Pablo, no se sabe qué hizo Timoteo, que se quedó pastoreando, y todos esos colaboradores del apóstol Pablo. No se conoce nada durante este periodo. Fue un periodo oscuro, pero fue un periodo donde la ola de persecución arreció bastante fuerte en contra de todos los que servían al Señor. En ese tiempo, en ese periodo, la iglesia fue perseguida bastante, y este periodo comenzó en el año 68 con la muerte de Pablo, con el martirio de Pablo, y terminó aproximadamente en el año 100 con la muerte del último de los apóstoles, el apóstol Juan. El apóstol Juan, que le fue revelado el libro de Apocalipsis, y que tuvo que padecer bastante por la causa de Cristo. Durante este periodo de la edad sombra se levantó también otro discípulo llamado Policarpio, que fue obispo de la iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. El apóstol Juan tiene la visión enterrado en la isla de Pasmo. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis que, estando él de pie en el día del Señor, escuchó una voz detrás de él como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ve, y envíalo a las 7 iglesias. La Biblia dice que cuando el apóstol Juan miró para ver quién le hablaba, dice que su ropa era blanca y resplandeciente, llegaba hasta el borde de sus pies. Su pelo era como la blanca lana, y sus ojos como llama de fuego. Ese era el mismo Señor. Y el Señor le dice: yo soy el que estaba muerto y ahora vivo. Aleluya. Ese fue el Señor que se le apareció al apóstol Juan para que enviara el mensaje a las 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor, hoy conocido como Turquía. En ese momento, en ese tiempo,
había un anciano llamado Policarpio. Y como le dije ahorita, este era obispo de la iglesia de Esmirna, una de las iglesias más fieles que había sobrepasado pruebas y dificultades para no haber negado su vida. Y fue llevado a la hoguera con el propósito de ser decapitado por la causa de Cristo. Y cuando estaba en la hoguera le dijeron: si quieres salvar tu vida, niega a ese Cristo que tú tanto predicas. Y Policarpio, bastante valiente, bastante en pie, firme en lo que había creído, le dijo: 86 años tengo sirviéndole y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo he de negarlo yo? Si quieren, enciendan la hoguera, prendan otra vez, pero quiero que sepan todos los que están presentes que yo no voy a negar la fe. Y dice la Biblia que en esa condición murió en la hoguera quemado por la causa de Cristo. Este es el periodo de la edad sombra. Se levantaron muchos emperadores crueles, como Domicianos y otros emperadores más, que atacaron fuerte a la iglesia. Fue una ola bastante de persecución y no se conoce mucho acerca de la historia de la edad sombra. Estas son las cuatro etapas del periodo de la iglesia apostólica. He querido compartir con ustedes acerca de estas cuatro etapas en cuanto a la historia de la iglesia. Este es el primer periodo, el periodo de la iglesia apostólica, desde el año 30 hasta el año 100, con la muerte del último de los apóstoles, el apóstol Juan. Y como explicamos, se divide en cuatro partes. Primera parte, la iglesia pentecostal. Segundo, la expansión de la iglesia. Tercero, la iglesia entre los gentiles. Y por último, la edad sombra. Soy tu amigo y hermano pastor José Miguel Martínez. Si te ha gustado este estudio, te pedimos que nos dejes tu comentario, te suscriba a este canal y comparta con otras personas. El periodo de la iglesia apostólica. Dios te bendiga. Shalom de Dios.